Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. No sé si tienen una duda antes de que arranquemos a ver lo nuevo. ¿No? Bueno, vamos a ver lo nuevo. Profe, Ah, sí. disculpa, ¿te puedo preguntar sobre mi parcial? Ah, sí. Bueno, por ahí un ratito después cuando terminemos con la clase, ¿sí? Porque Dale, genial, no al hay principio, drama. digamos, las dudas de los parciales, después un ratito cuando terminemos la clase lo miramos. Bien. Buenísimo, gracias. Nada. Bueno, vamos a ver entonces, lo último que nos queda ver es bastante parecido a lo que han rendido de paramétricas y de polares. La única diferencia es que es en 3 dimensiones. ¿Sí? Se complica un poco más porque es en 3 dimensiones, pero esa sería la diferencia. Entonces vamos a charlarlo un poquito con los ejercicios. Entonces, fíjense, la primera parte me dice graficar las curvas indicando el sentido de recorrido. Bueno, ¿qué es lo que tendrían que hacer en ese ejercicio? Vamos a hacer el B, que es un poquito más difícil. Arrancan igual. Ustedes dicen, bueno, el X es coseno, el Y es seno de t menos 1, y en este caso, ahora sí tenemos 3 lugares, el Z sería 3. ¿Sí? Esa es la primera diferencia con lo que ustedes rindieron para el parcial. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que tendrían que hacer ahora? Tienen que jugar con las ecuaciones, igual que como hicieron para el parcial. El problema es que yo ahora tengo 3. ¿Sí? Fíjense, acá yo tengo coseno, seno y acá otra cosa, o acá también tengo coseno, seno, coseno. Entonces la pregunta es ¿cómo relaciono? Bueno, el truco es ir como jugando de a dos o ver qué pueden ir sacando. ¿Sí? La idea es que no voy a poder sacar una única ecuación cartesiana. ¿Sí? Cuando ustedes tengan una f de x y z, ¿sí? O sea, como una ecuación de este estilo, en 3 dimensiones, esto no, o sea, si ustedes tienen, por ejemplo, esto de acá, ya no es una curva, por más que la z no aparezca. Eso es un cilindro, ¿sí? O sea, es una superficie. Entonces, la diferencia es que para poder graficar la curva, es conveniente sacar 2 datos para ayudarnos. Por ejemplo, bueno, acá se ve uno medio sencillo, que es el z igual a 3, que si nosotros lo graficamos, va a ser un plano, ¿sí? Paralelo al eje X, al eje XY, al plano XY, a la altura de 3, más o menos. Me queda un poquito chueco, pero ese sería. Y después, por ejemplo, si juego como hacían antes con estas dos, acá es lo mismo, podrían jugar esta con esta, ¿sí? La X con la Z, uno va viendo lo que le conviene. Si yo juego con esas dos y hacen la misma técnica que ustedes veían en curvas en el plano, ustedes podrían decir que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, coseno cuadrado es la x cuadrado, y seno cuadrado sería y más 1 todo al cuadrado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, y No, ahora no, pues, la pregunta es, si yo quiero dibujar esto, ¿qué es gráficamente eso? ¿Una circunferencia?
Una circunferencia en 2 dimensiones. ¿Y en 3? Una esfera. No. Esto es cuando tenían más el z cuadrado. Si faltaba una, cuando había alguna variable que no estaba en la ecuación, ¿qué me daba eso gráficamente? ¿Una esfera? No, eso sí tienen las 3 sumadas al cuadrado. Pero si faltaba una, o sea, no aparecía el z, no aparecía la y, no aparecía la x. Bueno, repasen eso. Cuando faltaba una, lo que pasaba era que eso era un cilindro. ¿Sí? Si falta una, lo que uno hace es dibujar la curva, o sea, esto en 2 dimensiones es una circunferencia corrida 1 para abajo, corrida al -1 y de radio 1, pero en 3 dimensiones es esa misma circunferencia, ¿sí? Si esto es el x, esto es el y, esto es el z, y estirada, como la que falta es, o sea, acá esto sería un -1 y esto sería un -2. Como la que falta es la z, estirada en z. ¿Sí? Eso sería el gráfico de esa superficie. Entonces nosotros acá tenemos que dibujar esta curva, la roja. Sabemos que cumple con las dos, ¿sí? Esto es por lo general el proceso que hago. Saco 2 superficies, ¿sí? Como tienen acá abajo, que sería como el proceso inverso, que la contengan. Entonces, si hay 2 superficies que contienen a esta curva, una es un plano así horizontal, a la altura de 3, y la otra es este cilindro. ¿Qué les parece que me va a dar la curva? Si tiene que cumplir con lo azul y lo amarillo a la vez. Piensen por ahí. Puede ser, ¿Cómo? puede ser que te quede, o sea, el plano ese, pero como con un hueco. No va a ser exactamente el hueco, va a ser justo como el borde, la frontera, ¿sí? O sea, que cumpla con las dos cosas a la vez, va a ser justo eso, ¿sí? Ahí donde se corten. O sea, imagínense, por ejemplo, si, no sé, si tienen una botella y la cortan con algo recto a una cierta altura, ¿sí? Donde se les termina cortando es como el borde de la botella, digamos, ¿sí? Eso sería, acuérdense que siempre es superficie, que el cilindro es sin relleno. Entonces lo que me terminaría dando es como el vidrio, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? Dígame, sí, no, algo no les quedó claro, o si se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, y lo único que faltaría hacer, o sea, eso sería para graficar, ¿sí? La curva, que en realidad es usando un poco las técnicas de 2 dimensiones, pero un poco más difícil porque por ahí me tengo que imaginar lo que queda al final. Ahora lo vamos a ver con el GeoGebra como para que se entienda un poquito mejor el dibujo. Y lo extra que tendrían que hacer es marcar el sentido de recorrido, que eso va a ser igual que como hacíamos antes, pero en vez de una tablita con T, con X y con Y, voy a hacer una tablita con T, con X, con Y, con Z. ¿Sí? Eso va a ser lo único extra. ¿Sí? Voy a tener que hacer la tablita con todo. Entonces vamos a hacer esto mismo, pero en el GeoGebra, ¿sí? Así se ve un poquito mejor el dibujo. Esperen que abro. Acá lo que tendríamos que usar es el 3D, ¿sí? Para poder usarlo.
Bueno, yo acuérdense que este GeoGebra como que les da como el X, este sería el X para acá positivo, este el Y positivo y este el Z. Bien, y yo por ahí a veces el plano este se lo saco, pero eso como quieran. Tenemos por un lado la Z igual a 3. Fíjense que si ustedes la dibujan ese sería el plano este, justo el que tenemos en celeste. Por ahí la vista que teníamos nosotros es más así. Y por el otro lado tienen esta ecuación, la X bueno, acá por ahí el GeoGebra a veces no lo toma como cilindro, lo toma como curva. Tiene como esos problemas a veces. Y más 1 al cuadrado igual a 1. Ahí lo tomé. Entonces, esos serían como los dos dibujos que habíamos hecho, ¿sí? El cilindro y el plano. Hay una herramienta, si quieren ayudarse, que es intersección de dos superficies. Esta de acá, no sé si están viendo el GeoGebra. Sí. Sí, se ve. Entonces, si ustedes tocan las dos superficies, fíjense que ahí les marca. Entonces, eso que está ahí es la curva que nosotros queremos. ¿Se entendió? Ahí se entiende un poquito mejor, para ir visualmente. Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a borrar acá. Sí, lo que teníamos acá y vamos a trabajar acá. Bueno, entonces dijimos, para marcar el sentido de recorrido, por ahí vamos a cambiar un poquito la inclinación, así se ve. Ah, no, esperen que estoy como intersección. Un poquito más así. Tendríamos que marcar la tablita, ¿sí? Por ahí, una vez que uno hace eso, después puede como pintarlo más oscuro y dejar solo la curva, o a veces uno los planos no los dibuja y dibuja solo el cilindro y después hace el borde. Eso como lo que ustedes precisen, por ahí pueden poner una explicación con palabras para darse cuenta cómo queda la curva. Y después la tablita, esperen que copio acá, era coseno de t, seno de t menos 1 y 3. Mira, coseno de t, seno de t menos 1 y 3. Entonces, cuando ustedes hacen la tablita, ahora para ver el recorrido, necesitamos darle también el valor de z. En este justo va a quedar fácil porque z siempre vale 3, pero a veces va a cambiar. Entonces acá queda t, x y z, y el intervalo que me daban era de 0 a 2pi. Entonces habíamos dicho, si me dan de 0 a 2pi, me va a convenir darle valores cada pi sobre 2. Y después calculamos, igual que antes, coseno de 0, acá me da 1, seno de 0 es 0, menos 1, y z es 3. Bueno, ese punto, el 1 menos 1, 3, ¿sí? Sería como 1 para cada x, menos 1 y 3, o sea, sería como este punto de acá. Si quieren acá con la herramienta punto, o si le dan la entrada, para verlo mejor, pueden ponerle 1, menos 1, 3. ¿Sí? Entonces ahí les marca el puntito. Después, hacemos lo mismo con pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0, seno de pi sobre 2 es 1, así que menos 1 va a quedar 0, y acá 3. Entonces el 0, 0, 3 es este punto. Entonces lo que significaba es que la curva se recorría para allá. Y le hacen las flechitas igual que la otra vez, ¿sí? Y, si, bueno, completamos la tabla, ¿sí? Acá les va a dar coseno de pi menos 1, acá les va a dar menos 1, acá 3, ese les va a dar justo este punto de por ahí atrás. O sea, lo que va a pasar es que, igual que como hacíamos en circunferencia, se me va a completar la vuelta cuando voy de 0 a 2pi. 3 medios pi, acá va 0, acá va a dar menos 2, acá 3, o sea que sería este punto. Y después, en 2pi voy a estar en el mismo punto que en 0. Así que voy a volver acá. O sea, lo que hice fue darle una vuelta a la circunferencia en este sentido. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ahí voy a borrar el cilindro porque esto es rojo. ¿Sí? ¿Se ve más o menos cómo es? Sí, sí. Bien. Así que eso sería cómo va a quedar la curva. ¿Sí? Entonces, es bastante parecido al trabajo en 2 dimensiones, pero bueno, por ahí tienen que practicar un poquito más, y lo que es un poquito más difícil es que acá vienen las cuádricas, ¿sí? Eso es lo que tienen que repasar.
Esto sería como para hacer el punto 3. Bueno, igual le subí un PDF de otro libro por si quieren mirar algún otro ejemplo. Después, bueno, hay ejercicios de cómo uno hace al revés, ¿sí? Si me lo dan así, en forma de intersección de dos superficies, ¿cómo puedo encontrar la curva? Que era lo mismo que el punto 2. Yo lo que quiero es ahora pasar a paramétricas. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, a cualquiera de estos, por ejemplo, si quieren el D, que es un poquitín más difícil. Yo tengo acá x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y z menos 1 más 3x menos y igual a 0. Entonces yo lo que quiero es encontrar una relación para x, para y y para z. Entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, es parecido a lo que yo usaba antes. Tengo que saberme las parametrizaciones. Digamos, tengo que acordarme más o menos cómo eran o saber hacerlas, y el tema es que yo tengo que ir trabajando con las dos ecuaciones a la vez. Pero puedo ir viendo de a una a ver si yo ya puedo sacar algún dato. Por ejemplo, si yo miro la 1, si ustedes hubieran tenido en dos dimensiones, x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Eso se acuerdan? ¿Cómo lo parametrizarían? Digamos, si yo quiero decir el x es tanto, el y es tanto, ¿se acuerdan cómo se hacía? ¿No? ¿Nadie se acuerda cómo se hacía eso? ¿Se despejaba o no? ¿Qué era lo que despejaban? Y X dependiendo con la T. Si era una ecuación fácil, sí. El tema es que esta tiene los dos al cuadrado. Entonces, si yo despejo, me quedaba la raíz positiva y la raíz negativa. Entonces, en vez de usar eso, si yo pienso por ahí en lo que es esto en dos dimensiones, que sería como la ecuación de una circunferencia en dos dimensiones, ¿qué usábamos? ¿Qué tipo de funciones usábamos para parametrizar una circunferencia? Que me iban a aparecer siempre. El seno y coseno, ¿no era? El seno y el coseno, ¿sí? Entonces, si yo miro acá, la idea es que yo tengo un 1. Entonces, si yo miro en esa ecuación, primero que nada tiene que quedarme un 1. Entonces, acá dividíamos por 4 para lograr ese 1. Y entonces después decíamos, bueno, todo esto que sea el coseno cuadrado o el seno cuadrado, y todo este que sea el seno cuadrado. ¿Se acuerdan más o menos eso? Sí, sí. Bueno, entonces de acá, ¿sí? ¿Qué decíamos? Que ahí decíamos que x menos 1 sobre 4 es igual al coseno. O sea, podría ser más coseno, menos coseno, hay varias chances, pero como queremos una parametrización, elegimos una. Y si de acá despejamos, podemos usar que la x es 4 coseno de t más 1. Y entonces eso es lo que podemos poner acá. Y si hacemos lo mismo de acá, lo que quedaría es que, perdón, sobre 2, perdón, no le apliqué la raíz acá. ¿Sí? Porque este sería un 2 al cuadrado, no lo acomodamos del todo.
Así que acá 2 y acá 2. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Por qué es 2 y no 4? Sí. Bueno, y de acá lo mismo, decimos, bueno, si esto es seno cuadrado, si le hacemos raíz a ambos, una chance es que y sobre 2 sea seno. Entonces, una posibilidad es que la y sea 2 seno. Y esto es lo que ponemos acá. Bueno, y si queremos que le dé una vuelta entre 0 y 2. Y ahora, si queremos el z, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos poner acá? 0. No tengo en ningún lado algo que diga que la z es exactamente 0. ¿Qué dato tengo de la z? En la consigna, que me daban todo esto en la consigna. Despejas z y la i la puedes reemplazar por seno. Por 2, exacto. ¿Sí? Yo de z sé esto. Entonces acá sí puedo despejar. Entonces me daría 1 menos 3x más y. Y entonces en la parte de z le ponemos lo que toca. Sería 1 menos 3 por la x era todo esto, más la y que era todo esto. Después si quieren acomodar, acomodan. Si no, lo pueden dejar así, ¿sí? Y esa sería una ecuación vectorial de la curva que me da intersección de esas dos cosas. Que si lo quieren graficar después en GeoGebra, lo que les va a dar es medio parecido al que hicimos recién. Les queda un cilindro, y esto es un plano, pasa que es un plano ya chueco, ¿sí? Digamos, no es horizontal como el que teníamos recién. Entonces les va a quedar algo así, como con un cortecito chueco de costadito, ¿sí? Después, bueno, habría que ver, ¿no? Hacer trazas y esas cosas para ver la inclinación, si es para ese lado o para el otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Bien. Bueno, eso sería para hacer hasta el 5. Y el 6 en realidad depende de qué les cueste, qué les sea más fácil. Para mí es un poco más fácil porque no es tan gráfico, es más analítico, digamos, es más de hacer cuentas. Acá me dicen, me dan una curva dada en forma vectorial, vamos a borrar acá, y me dan una superficie, puede ser, fíjense, un plano o esta otra superficie que no es un plano, y me piden que encuentre la intersección. Esto ya habíamos hecho algo parecido, esperen que voy a subir acá, en vez de una curva, con rectas, ¿sí? En vez de con rectas y planos. Si ustedes quisieran encontrar, vamos a hacer el 6C. La intersección de esta curva con esto, ¿se les ocurre qué pueden hacer? Por ejemplo, si tenían rectas en forma paramétrica y lo querían intersectar con un plano, como... Reemplazar los cosinos por la x. Muy bien, ¿sí? Eso era lo que hacíamos rectas cuando teníamos rectas y planos. Bueno, acá va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es la cuenta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si quiero intersectar, todo esto es la x. Entonces, todo esto lo reemplazo acá.
Todo esto es la y, así que todo esto lo reemplazo acá. Bueno, y si hubiera z, todo esto lo reemplazo en el z. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? Fíjense, nos va a quedar 2 coseno de t todo al cuadrado más 2 seno de t todo al cuadrado igual a 9. Y si quiero la intersección, tengo que resolver esa ecuación. Muy parecido a como hacíamos rectas con planos. Esta ecuación, ¿cómo la podemos resolver? O sea, ahora me olvido de lo de rectas, me olvido de todo, pienso como en mate 1, digamos, o nivelación. Está más mate 1 que nivelación, digamos, porque tiene los cosenos y los senos. ¿Cómo resolverían, qué arrancarían a hacer? Con identidad pitagórica. Puedo usar la identidad pitagórica, ¿sí? Fíjense que esto quedaría 4 coseno cuadrado, seno cuadrado. Puedo sacar un 4 factor común. Y por la identidad pitagórica, esto da 1. Y entonces, ¿acá qué está pasando? Hay un absurdo. Hay un absurdo. Y entonces, la respuesta a este ejercicio, si yo quiero sacar la intersección entre esta curva y este cilindro, No se intersectan. no se intersectan, ¿sí? Entonces, en este caso, la curva y el cilindro, o sea, capaz que el cilindro es así y la curva viene por así. No es que va a ser así, porque esta no va a ser así, pero capaz que es una circunferencia así en otro lado aparte, ¿sí? Entonces, pero igual no hace falta que la grafiquen. Si ustedes quieren, usando el GeoGebra, comprobar, podrían comprobar, a ver si realmente no se cortan. Entonces, la curva y el cilindro no se intersectan. Vamos a hacer otro, si hagamos el B, así también les queda para hacer, o sí, el B o cualquiera. Entonces, si hacemos el B, la misma idea. Decimos, todo esto lo reemplazamos en X, todo esto lo reemplazamos en Y todo esto lo reemplazamos en Z. Así que va a quedar 14 por t menos 1 más 3 más t cuadrado más 3 por 2t cuadrado igual a 10. Bueno, ¿y ahora qué harían? Sumaría las t cuadrado y después haría 14 por t y 14 por Bien. menos 1. Bien, perfecto. Distribuimos todo para acomodar, ¿sí? Y vamos sumando. Más 3, estos son 6t cuadrado y este es un t cuadrado, 7t cuadrado. Y acá les queda una ecuación de grado 2, o sea que uno tendría que acomodar para poder hacer Bhaskara. A ver, ¿tengo alguna otra t dando vueltas? No, es esta, más 14t. Y acá sería menos 24 más 3 menos 21. Mírenme la cuenta por las dudas. ¿Pero hasta acá se entiende? Sí, sí. Bien, y ahí harían Bhaskara, ¿y qué les da eso? A ver si alguien quiere hacerlo. ¿Alguien pudo hacer el Bhaskara ese? ¿Cuánto da?
Creo que 1 y menos 3. 1 y menos 3. Bien. ¿Y esos son valores de quién? ¿De qué variable? De la t. De la t, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos pensando en el espacio, ¿sí? Así que no queremos valores de t como respuesta, queremos puntos, o sea, queremos un x, un y y un z, ¿sí? Igual que cuando hacían recta con plano. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer ahora? Reemplazar las t en arriba. T Acá en la menos uno. parametrización. Perfecto, ¿sí? Entonces, un punto posible va a ser el 1, o sea, va a cortar en 2 puntos, eso es lo que estaría pasando. O sea que se va a cortar en el punto 0, 4, 2, y otro punto posible, o P sub 1, P sub 2, acá la letra que les guste, sería el menos 3 menos 1, 3 más 9, 2 por 9. O sea que corta en este punto y en el menos 4, 12, 18. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, fíjense, por eso es medio parecido a lo que ya estuvieron trabajando. ¿Sí? Es un poquito más difícil porque, bueno, tienen que saber bien lo que es curva paramétrica, o sea, el práctico 8 la primera parte, tienen que por ahí saber bien los gráficos, ¿sí? Lo que es el práctico 7, y esto que se parece mucho a lo del práctico 4. Pero después es como bastante parecido. Y eso sería este práctico. Y nos queda ver lo del TP9, que es bastante parecido a la parte de polares. Así que bueno, vamos a pasar al TP9. Bueno, ahí tienen, ¿cómo es? Tienen otra repasito de teoría por ahí, por si lo quieren ver más despacio. La primera parte, lo del límite y eso no lo vamos a tomar, porque ya lo tomaron en Mate 1, pero sí tienen por ahí otros ejemplos de describir, de dibujar otras curvas, ¿sí? O de pasar, fíjense, si me dan estas dos cosas, cómo pasarlo a paramétrica y dibujarlo, así que tienen por ahí, como para ver otros ejemplos. Más que nada, miren los ejemplos de acá. Y nos queda ver el práctico 9, que es cilíndricas y esféricas. ¿Sí? Vamos a agrandar un poquito más. Cilíndricas son, o sea, es otro cambio de coordenadas, tanto cilíndricas como esféricas. Y cilíndricas es el más fácil porque es muy parecido a polares. Entonces, como que si saben polares van a saber cilíndricas, ¿sí? No va a haber mucha diferencia. Entonces, vamos a ir leyendo. Dice, bueno, el sistema de coordenadas cilíndricas, fíjense, si ustedes miran acá en el dibujo, es estas coordenadas que tienen acá. El x es r por coseno, el y es r por seno, acá lo tienen por ahí un poco mejor escrito, y el z es z. Entonces, si se fijan, es igual a polares, ¿sí? Pero lo único que al z le pongo z. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Bien. Y entonces, como para X y para Y son las mismas coordenadas que en polares, va a también cumplir las mismas identidades que trabajamos para polares. Va a cumplir que el r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, y va a cumplir que la tangente de θ es igual a y sobre x. Y como el z es igual al z, copiamos z igual a z. ¿Sí? Eso sería como para saber qué fórmulas uno tiene que usar para pasar de cilíndricas a cartesianas o de cartesianas a cilíndricas. ¿Sí? Esas serían las fórmulas que uno trabaja. Entonces, vamos a ir viendo los ejemplos. ¿Qué pasa si yo quiero, me dan un punto en cilíndricas y lo quiero pasar a rectangulares? Bueno, lo que voy a usar son estas fórmulas, ¿sí? Voy a usar que el x es r coseno de θ,
que el I es R seno de tita y que el Z es Z. Entonces, si me dan como acá el punto 4 en R, ¿sí? Vamos a reemplazarlo. Fíjense que acá me dice, bueno, el R es 4, o sea que acá iría 4 y 4. El tita es 5 sextos pi, o sea que acá va a ir coseno de 5 sextos pi, seno de 5 sextos pi, y el ZZ, entonces le copio tal cual el valor. ¿Sí? Yo digo esto es 3, y así que le pongo un 3. Hago la cuenta, fíjense acá acomodo un poquito, le dio esto, y entonces puso que el punto en X y Z es menos 2 raíz de 3, que es lo que les va a dar esto, 2 y 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda con esto hasta acá? Fíjense que era igual a polares, o sea, lo único extra es que copiamos la partecita del Z. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Bueno, y así como puedo pasar de cilíndricas a cartesianas, puedo pasar al revés. ¿Sí? Si me dan un punto en cartesianas, lo quiero pasar a cilíndricas. Entonces, fíjense, ahí me dieron un punto, un X, un Y y un Z. ¿Sí? Fíjense, el X y Z es, bueno, vamos a ponerlo así como punto. X y Z es 1 raíz de 3, 2. Y yo quiero dar un R tita Z, es decir, igual a quién son. Entonces, ¿quién sería lo más fácil decir cuánto vale? Si tengo que encontrar R, tita y Z. Z. Z, ¿sí? El Z ya sé cuánto vale. Vale 2, lo puedo copiar. Después, ¿qué otra cosa era bastante fácil de encontrar con una formulita, ¿no? Cuando hacían polares? O sea, nos falta el R y el tita. ¿Qué era más fácil de encontrar? ¿El tita? Bueno, para ustedes no sé si es más fácil. Para mí era el R, pero bueno, puede ser que depende de cada uno qué es lo que sea más fácil. Lo que tenemos que usar son las identidades, ¿sí? El R lo que cumplía era que el R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, como el X y el Y lo tengo, esto daría 1 más 3, ¿sí? Porque sería 1 cuadrado más raíces de 3 al cuadrado, o sea que el R cuadrado es 4. Y acá es donde había dos chances, ¿sí? Acuérdense que el R lo podíamos tomar positivo o lo podíamos tomar negativo. Pero si yo estoy eligiendo, y yo elegiría el positivo para después no andar complicándome de pasarme al opuesto, ¿sí? A la semirrecta opuesta con el ángulo, ¿sí? Por lo general, si yo lo estoy eligiendo cómo ponerlo, es más fácil el positivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, no. Sí, porque en los otros cuadrantes había que sumarle pi o 2pi y eso puede ser. ¿o no? Hay que ver qué hay que sumarle, exacto. ¿Sí? Si estamos, ¿sí? También eso hay que ver. Entonces, después el tita, ¿sí? Lo que cumplía es que lo que les va a convenir siempre es dibujar en X y en Y, no hace falta en 3 dimensiones, pero en X y en Y el aproximado, y sacar el tita. Si estoy acá, si uso el R positivo, lo más sencillo sería sacar el que me dan. Entonces, usamos que tangente de tita
es y sobre x, esa era la otra fórmula. O si quieren con Pitágoras, eso como les guste. O sea que tangente de tita sería raíz de 3. O sea que el tita sería arcotangente de raíz de 3. Eso no sé si alguien quiere hacerlo con la calculadora. Que le solíamos poner tita estrellita, ¿sí? Porque por ahí no necesariamente era el de la calculadora. Bueno, este le va a dar pi sobre 3. Y en este caso, como está acá, está bien, está en el primer cuadrante, no hay que sumar nada, o sea que lo puedo usar como tita. Pero si no, tengo que tener cuidado, porque a veces la calculadora me da en un cuadrante que no corresponde, ¿sí? Acuérdense que la calculadora siempre les da lo más cercano al primer cuadrante. Entonces esta sería una forma de pasar los puntos, pero fíjense que es igual que pasar de cartesianas a polares, ¿sí? Porque el z lo copio tal cual, después lo que tengo que saber es el r y el θ, ¿sí? Esa sería la parte que uno tiene que trabajar, y se sacan exactamente igual que como trabajaban en polares. Eso sería para pasar puntos, ¿sí? Que es como los primeros ejercicios. A ver, vamos a abrir el práctico. Igual que los primeros ejercicios que hacen en el práctico de polares. Así que vamos a abrir el práctico, TP9. ¿Sí? Entonces, este que dice, nos dieron el punto en cilíndricas, pasar a coordenadas rectangulares, ya lo sabemos, esféricas todavía no. ¿Sí? Y estos puntos, después acá tenemos al revés, me dan en cartesianas, ¿sí? Y los quiero pasar a r, θ y z. ¿Sí? Y después lo otro que nos queda es, así como pasamos puntos, también pasamos ecuaciones, ¿sí? Que fueron como las que entraban en el parcial. ¿Cómo? Usando siempre las identidades, ¿sí? Van a usar, en este caso, que el r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, que el tangente de tita es y sobre x, y que el z es z. Entonces, por ejemplo, acá hay distintos ejemplos pasados, ¿sí? De, digamos, de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas. Si leen la observación les dice, son muy adecuadas, nosotros no lo vamos a usar mucho por ahí, no van a ver mucho para qué sirve, pero son muy adecuadas porque en estos sistemas, este tipo de ecuaciones, las de superficies de revolución y los cilíndricos, quedan lindos, digamos, la ecuación es más linda. Fíjense que si ustedes tienen x cuadrado más y cuadrado igual a 9, la primera, esto lo reemplazamos por r cuadrado. Bueno, y ahí podría elegir, podría poner r igual a 3 o r igual a menos 3, eso lo puedo elegir, pero una forma de representarlo es esta, encontrar la ecuación cilíndrica. Entonces, esta ecuación, si uno lo mira, analiza las variables, es mucho más linda que esta, o sea, si pienso en el nuevo sistema. Para eso es que sirve. Acá tienen otros ejemplos, ¿sí? Si quieren después por ahí intenten hacerlos todos. Por ejemplo, si acá yo tengo el x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1, bueno, ¿qué hago? Parecido. Digo, esto es r cuadrado menos el z es z en cilíndricas, así que lo copio, y en este caso lo dejo así, esto no se puede acomodar, ¿sí? Más porque tengo los cuadrados, sería la raíz positiva, la raíz negativa, lo dejo así, y eso sería la forma de pasar el hiperboloide, ¿sí? Fíjense, abajo ya están pasados, después si quieren pueden por ahí practicar los ejemplos que quedan. ¿Sí? Eso es como para pasar a coordenadas cilíndricas las ecuaciones, que es muy parecido a como tenían en polares. Y después, bueno, lo que pueden hacer, bueno, acá tienen otros ejemplos, ¿sí? Bueno, acá tienen, por ejemplo, este, que es lo mismo, ¿sí? O sea, por eso esto también, por ahí si lo ven, si lo leen, les sirve de repaso para el parcial, ¿sí? Este lo reemplazamos por r cuadrado y la copiamos. Y esto lo mismo. Acá, por ahí que es un poquito más difícil porque no tiene r cuadrado, pero lo que hizo fue
también trabajar, acuérdense, no solo esas tres, sino que acuérdense que la X es R coseno, la Y es R seno y el Z es Z. Entonces, si tenemos esta, la Y la cambiamos por R seno y la X la cambiamos por R coseno, ¿sí? En realidad, si dice pasar a cartesianas, si llegan acá, está bien. Después, si lo quieren acomodar para darlo más lindo, mejor, pero no es necesario. Es lo mismo, por ejemplo, el del parcial. En el parcial tenían al revés. Tenían una de polares a cartesianas. Muchos acomodaron y dijeron, es una circunferencia con tal centro y con tal radio. Pero no era necesario, porque decía solo pasar. ¿Sí? O sea que si ustedes llegaban y ponían, no me acuerdo cuánto daba, pero si lo dejaban como x cuadrado menos 2y igual a 1, no me acuerdo cuánto daba, ¿no? Pero si lo dejaban así, está bien, ¿sí? Si no dice graficar o acomodar o precisa algo más, lo pueden dejar así, ¿sí? Eso siempre por ahí lean para no por ahí hacer cosas de más y perder tiempo en eso. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Bueno. Y después, bueno, lo mismo que como hicimos para el parcial, puede ser que yo tenga que pasar al revés, ¿sí? Puede ser que me lo den así en cilíndricas, como en el parcial, que me lo daban en polares, y yo tenga que pasar a coordenadas cartesianas, que estos fueron los ejercicios que había en el parcial. Bueno, este ejemplo tiene una pequeña trampita, no va a haber uno así de difícil por ahí en el final, que acá tiene coseno de 2 θ. Y nosotros todas las ecuaciones que conocemos son con coseno de θ solo. Entonces, para sacarme ese θ de encima, lo que yo tengo que hacer es usar esta identidad que puso acá. No va a haber uno así de difícil, ¿sí? O sea, son más tranquilos. Entonces, de acá uso esta identidad, que coseno de 2 θ es coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. O sea, se les podría tomar un ejemplo que arranque acá. ¿Sí? No este. Entonces, bueno, de acá a acá, ¿qué hizo? Bueno, donde había r cuadrado, coseno cuadrado, eso lo puedo reemplazar por la x al cuadrado. ¿Sí? Este de acá lo puedo reemplazar por x cuadrado. Y donde había r cuadrado, seno cuadrado, como la y es r seno, lo puedo reemplazar por y cuadrado. El z es z, así que lo copio, y eso es lo que me va a dar. ¿Sí? Ahí una vez que desaparecieron la r y la θ, ya está pasado a coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Eso sería todo, ¿sí? Después, en el práctico 9, lo mismo, tienen algunos en cilíndricas si los quieren pasar a cartesianas, y después al revés, tienen en cartesianas si los quieren pasar en cilíndricas, ¿sí? Pero sería la misma idea que como trabajan en polares. Así que muy parecido. Por eso es que esto lo vemos rapidito, porque si saben lo otro, después va bastante sencillo. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? No. Bueno, y lo que nos queda es coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, para los que rindan el final, si rindan en diciembre, no lo voy a tomar, ¿sí? Como así, digamos, no es tanto. Si rinden en diciembre, va a entrar hasta cilíndrica, ¿sí? Esféricas, ya si rinden a partir de febrero en adelante, este temita lo agregamos. Pero si no, este como que queda, digamos, pueden no rendir. Bueno, y si van por la promoción que rinden oral el jueves que viene, ahí no entran ni cilíndricas ni esféricas, ni curvas en 3 dimensiones, porque es hasta lo que vimos para los parciales. Bueno, vamos a ir leyendo. Me dice, coordenadas esféricas
es a cada punto se lo representa por una terna, o sea, obviamente también igual, pero ¿qué es lo que les da gráficamente? En vez de pensar el sistema como pensábamos antes, en R, tita y z, lo vamos a pensar como un rho, tita, phi. Fíjense que son estas letras que me aparecen acá. Esta de acá que se hace como una especie de P, esa es rho. A veces yo lo voy a dibujar así, esa es rho. El tita va a ser el mismo que cilíndricas, o sea que se va a sacar exactamente igual. Y el phi, que en algunos libros lo van a ver así, y en otros libros lo van a ver así, ¿sí? Eso depende por ahí el libro, el video que usen, por lo general lo van a ver así, es como una tita pero tachado torcido, entonces por ahí si tienen medio letra parecida, por ahí les conviene hacer esta, ¿sí? Va a ser otro ángulo. ¿Qué es lo que significa cada uno? ¿Por qué está dibujado por ahí este planeta acá? El rho, lo que va a cumplir, en vez de ser como el r, que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, va a ser parecido pero con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, por eso es que se va a llamar coordenadas esféricas, porque si el rho es un número, esto me va a dar una esfera. Y antes se llamaba coordenadas cilíndricas, porque si el r era un número, me da un cilindro. ¿Qué es lo que representa gráficamente? Por ahí acá tenemos un dibujito que se ve mejor. El r antes era la distancia al x y al y del punto, ¿sí? Era esta medida. El rho, al ser el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, va a ser la distancia con signo a todo el punto. O sea, es esta medida de acá, ¿sí? Esa es la diferencia. El teta va a ser el mismo ángulo, me conviene verlo en x y en y, por ahí no complicarme con el z. Y el phi, que suele por ahí ser el más complicado para sacar, es el ángulo desde el eje positivo hacia abajo. Entonces, si uno lo piensa como un planeta, ¿sí? Lo que uno piensa es que tiene acá como el polo norte, ¿sí? Y acá como este eje, y si a mí me dan un punto, uno mira como ese ángulo, como desde arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso es que si uno piensa en sistemas angulares, no es como medimos el planeta Tierra, ¿sí? Porque en el planeta Tierra medimos desde el ecuador para arriba o desde el ecuador para abajo. Pero acá sería desde arriba hasta abajo, ¿sí? Entonces, por eso es que es un sistema de referencias que es similar y me ayuda, digamos, pero se basa en dos ángulos y una medida. En vez de como en el otro, que era dos medidas, el Z y el R y un ángulo, acá trabajamos con los dos ángulos. ¿Cuáles son las fórmulas? Acá por ahí tienen el dibujito mejor hecho, vamos a agrandarlo. ¿Qué pongo acá? ¿Sí? Fíjense, acá si tengo un punto cualquiera, el rho sería esta medida, el tita el ángulo desde este punto pero con x y con y el phi desde el z positivo hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, igual que en el otro caso, son un poco más difíciles las fórmulas, pero lo que tengo que saber es las fórmulas para pasar de una a otra. Si yo quiero pasar de esféricas a rectangulares, o sea, si me dan el punto, me dan un rho, un phi y un tita, estas son las que me va a convenir usar, ¿sí? El x es rho por seno de phi por coseno de tita. Fíjense que es medio parecido al polares, lo único que agrego es, esperen que voy a marcar es esta parte. Si ustedes piensan como si el rho fuese un r, por ahí si se quieren acordar, es como que agregan el seno de phi ahí. Y el z es rho por coseno de phi. Después, de rectangulares a esféricas, el rho cuadrado cumple esto, que ya habíamos charlado. El tita, como es el mismo que en cilíndrica, cumple que tangente de tita es y sobre x. Y el phi, bueno, se pueden acordar esta fórmula, que por ahí es un poco larga, ¿sí? Y complicada. O lo que pueden decir es, ¿qué hago? Una vez, si a mí me dan un punto en x y z, si yo tengo el z, saco el rho, que ese es fácil, lo puedo sacar de acá,
Y después lo despejo, que en realidad es lo que está haciendo acá, porque el rho se saca como raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y después pasa el arco coseno. Pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, y después acá da, si quieren aprenderse esas fórmulas, cómo pasar de una a la otra sin pasar a cartesianas, ¿sí? Si yo quiero pasar de esféricas a cilíndricas directamente, y de cilíndricas a esféricas. Yo mi recomendación es por ahí que no se lo aprendan, y si me dan algo en esféricas y me lo piden en cilíndricas, primero lo paso a X y Z, y después en X y Z lo paso a cilíndricas, como para no tener que aprenderse otro juego de fórmulas más, ¿sí? Esa sería la idea. Pero bueno, si quieren un pasaje directo, con estas fórmulas digamos que funciona. Bueno, y acá tienen por ahí distintos ejemplos. ¿Sí? Fíjense, bueno, yo tengo un cono. Si yo lo quiero pasar a coordenadas esféricas, ¿qué es lo que voy a usar? Vamos a volver a copiarnos acá las coordenadas. Vamos a usar, bueno, las coordenadas vamos a copiarlos. Todo es rho, acá coseno de phi, seno de phi, seno de phi, coseno de tita, seno de tita. Eso es lo que tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado, vamos a marcarlo con un colorcito, y lo quiero pasar a esféricas, bueno, en todo el x le voy a reemplazar esto, que es lo que hizo acá. Pasa que ya elevó al cuadrado también. Entonces puso rho cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de tita. ¿Sí? En todo el x de acá. Después, en todo el y le puso todo esto. Entonces, como acá tenía y cuadrado, quedó rho cuadrado, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita. Y en todo el z le puso esto. Por eso quedó rho cuadrado, coseno cuadrado de phi. En realidad, si dice pasarlo, hasta ahí estaría, pero si después me pide acomodarlo, dejarlo más lindo, uno lo va a trabajar con identidades, ¿sí? Casi siempre la identidad pitagórica es la que me lo va a dar más lindo. Entonces, fíjense, de acá a acá, el paso que hizo fue, vamos a marcarlo, fíjense que rho cuadrado lo tienen repetido, seno de phi. Entonces lo sacamos factor común. Y quedaría por coseno cuadrado más seno cuadrado. Y ahí usamos que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y entonces ahí quedó rho cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado. De acá a acá, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, simplificó el rho cuadrado que lo teníamos en ambos miembros y después pasó el coseno cuadrado dividiendo. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Bueno, y acá usó que seno cuadrado, que seno sobre coseno es tangente, entonces acá queda tangente cuadrada de phi igual a 1, y entonces si yo digo que la tangente al cuadrado es 1, de ahí voy a decir que o la tangente es 1, o la tangente es menos 1. Y después con arcotangente, si hacen en la calculadora, les dan estos dos. El phi igual a pi sobre 4 y el phi igual a 3/4 pi. Y esa sería la respuesta. De este cono pasado a cilíndricas, tiene estas dos respuestas. No siempre les va a quedar phi igual a un número. Les puede pasar lo mismo que les pasaba en polares, ¿sí? Que les quede, no sé, rho igual a 2 seno de phi. ¿Sí? Les puede quedar algo así. Ahora vamos a ver con otro ejemplo. Pero este en particular queda un poco más lindo. Se puede acomodar para que quede más lindo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Sigamos entonces. Bueno, y acá tienen el otro ejemplo, que es lo que yo les decía, que no siempre queda lindo. Ah, esperen que borré, no quería borrar esto. Vamos a borrar acá. Bueno, acá lo que tenían que pasar era, esperen que
lo copio, lo borré, esperen. Bueno, la deduzco de acá. Era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4z igual a 0. Que con todo lo que ustedes saben de cuádricas, si ustedes completan cuadrados, le va a dar esta esfera. ¿Sí? Que es una esfera corrida, ¿sí? Porque estamos completando el cuadrado en z y les va a dar corrida acá. Pero bueno, si yo lo quiero pasar, ¿qué es lo que me va a convenir hacer? Puedo hacer el trabajo que hicimos hoy, puedo meter todo en esto en x, todo esto en y y todo esto en z, pero mejor si me acuerdo que ρ cuadrado era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Por qué? Porque en vez de meter todo y acomodar, yo directamente todo eso lo puedo reemplazar por ρ cuadrado y no hago todo el trabajo de acomodar. ¿Sí? Si lo hacen van a llegar a lo mismo, pero es como para ahorrar pasos. Y después el z sí, le ponemos lo que era z, que era esto. Bueno, y ahí se acomodan, les queda que ρ cuadrado es 4ρ coseno de phi, pueden simplificar un ρ, y que les queda que ρ es 4 coseno de phi. Y esa sería la ecuación, más que eso no lo puedo acomodar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, eso sería lo que queda. Pero bueno, acuérdense, esféricas, que son esas, son más fórmulas, para diciembre no va a entrar, ¿sí? Y ya para febrero, bueno, si que tienen más tiempo para estudiar, sí, entra todo. Y sería eso para hacer el práctico que les queda, ¿sí? Que es todo el TP9. Dentro de todo, estos prácticos son cortitos, es como el de polares y de paramétricas, que por ahí no son tan largos, no es como el de integrales. Pero bueno, tienen su trabajo. Así que bueno, eso sería todo lo que queda. No sé si tenían alguna duda. Había alguien que quería ver los parciales, pero no sé si tenían alguna. Sí, profe, yo tengo un mensaje. Bien, y antes de ver los parciales, no sé si tienen alguna otra duda. No, profe. Bueno, ¿quién era que quería ver los parciales? Yo, profe, María Sol Reiner. Bien, no sé si habías visto tu puntaje. Sí, lo había visto. Bien, acá. 54, bien, este es tu puntaje para que miramos. Bien, ¿y en cuál tenías dudas? No, quería saber cuánto había obtenido de porcentaje en cada punto nomás. A ver, tenés 10 en el primero, o sea que se lo tenés bien. 0 en el verdadero falso, debiste haber puesto que era verdadero. Sí, en el A. Ah, claro, ese que era falso, que bueno, hoy lo charlamos porque era falso, después si querés suba el video, por ahí lo puedes ver. Dale. 5 en el segundo, a ver, por ahí te faltó acomodar, por ahí los que tienen 5 pusieron que era un área 1 más área 2 y le pusieron falso a algunos. Claro. Bueno, acá lo que te faltó es si vos acomodabas, ¿sí? Porque fíjate que las dos integrales te queda lo mismo, ¿sí? El área 1 Claro. más el área 2. Bueno, en realidad, a ver, ahora que te estoy mirando, lo puedo corregir medio rápido. Esta está al revés. Bueno, acá sería un poquito menos en realidad de puntaje, pero bueno, ahora está. Pero está al revés, fíjate que siempre la de arriba es esta parábola en el dibujo. De hecho, se podía hacer en una sola. Siempre la de arriba es la misma parábola. Claro. Es esta de acá. ¿Sí? Es siempre el mismo techo. Por eso es que algunos lo hicieron en una sola integral. Y bueno, hay gente que lo partió en dos. Pasa que bueno, si uno lo parte en dos, lo que tiene que probar es que por propiedades de integral te va a terminar dando la misma que te dan en la consigna. ¿Sí? Sí, Bien. sí, había visto el comentario, después me di cuenta. Bien, después en el C tenés 15, así que capaz que lo que te faltó fue justificar el gráfico. Sí.
Claro. Bueno, esto es lo que yo les decía por ahí hoy, que no era por ahí necesario hacerse tanto lío, ¿sí? Y distribuir todo. La idea es que este era el correcto, el que vos pusiste, y el otro era lo mismo, pero con todo elevado al cuadrado. O sea, como primero restado y después elevado al cuadrado. Entonces, esas dos cosas, como el cuadrado no reparte con la resta, no son lo mismo. Ya podían decir eso, no hacía falta que distribuyeran todo, ¿sí? Algunos ni les miré, porque la verdad que no importaba mucho si se equivocaban acá. La idea era solamente decir eso, ¿sí? Sí. Bien. Después, tenés un 6, así que algún error debes tener en el 3. Hasta acá va bien. Se me colgó justo el internet. No sé hasta dónde me llegaste a escuchar, Marisol. Hola, ¿me escuchan? Te estabas diciendo algo, yo no te estoy escuchando. Sí, estaba hablando. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien, se me cortó justo internet y me reinició. ¿Hasta dónde había llegado, más o menos, con las dudas? Va, No, al principio de este punto había... yo seguía hablando y digo, bueno, acá el error es que la resta, ¿sí? Como decía que el diámetro era semicírculo con todo el diámetro apoyado, ¿sí? Bueno, en el dibujo lo dibujaste bien, pero fíjate que acá, ¿sí? Toda esta medida sería un diámetro, no un radio, ¿sí? Claro. Entonces lo que faltaba era dividirlo por 2, ¿sí? Cuando hacías, o sea, esta cuenta en realidad es el diámetro, entonces esto dividido 2 iba a ir ahí, era el radio, ¿sí? Ujú. Bien, eso, por eso tenés un 6 de 10, y después el 4A, a ver, el error, claro, bueno, muchos se equivocaron, pusieron x igual a 3. El x es r coseno de tita, con el tita variable. Este que es fijo, ¿sí? Eso es un número, aunque diga coseno. De hecho, ese número es un medio, ¿sí? Entonces, Claro. ese lo resolvían, ponían r igual a 3 sobre un medio, o sea que era r igual a 6, y después trabajaban, ¿sí? Ah, bueno, ahí lo entendí, ese no lo había entendido muy bien. Bien, bien. Y después, el B y el B creo que lo tenés perfecto porque tenías 10. Sí, el 5A lo tenés perfecto. Y el 5B no. A ver qué pasó con el gráfico. Te quedó mal marcado el recorrido. Me parece que iba para el otro lado. A ver, Sí, lo marqué mal. Después yo lo vi y lo había hecho mal. bien. Bueno, ¿se entendió más o menos? O no sé si te queda alguna duda. Sí, sí. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si tenían alguna otra duda. Profe, ¿te puedo consultar yo de mi parcial? Sí, ¿quién me preguntó justo? Manuela Salomón. Con Salomón, ¿no? Con eso. Sí. Bien. Las notas, para que te busco acá. ¿Sos de la comisión 2? No, de la del lunes. La del lunes. Bien, bien, por eso no tengo otra. Bien, acá. Entonces, para que busco el parcial del lunes. Bien. Así que bueno, estas serían las notas. Tenés, el primero está perfecto, el segundo está perfecto, bueno, y lo que te fue mal fue en los otros. A ver. Está bien. El 1 no me habían puesto nada. Tenía dudas. Sí, no sé por qué Tadea no puso. Pues el uno lo corrigió, Y en el, pero y en el 4 tampoco. el 1 lo tenés perfecto. Para que te pongo la crucecita, el tildecito, así ya te queda. Así te Dale. acordás por ahí cuando repases. Genial. Este está, y el 4 no, a ver. Qué raro. El 4 también lo corrigió Tadeo, en la comisión 1 la corrigió Tadeo. Claro, por eso te faltan los. R cuadrado
Ay, no, y esto está bien, pará, ¿y no te puso nada? Te pregunto porque, ¿cómo es? Fui a particular y se los mostré y nada, No, esto el está bien. 4 y el 1 me habían dicho que estaban bien. Sí, eso está bien, pará. A ver, qué raro. No, pará que te subo la nota. Sí, esto está bien. Y acá, tita, tangente, perfecto. Menos raíz de 3 sobre 3. Perfecto, sí, está perfecto. ¿Por qué no te puso nada? A ver, bueno, para que te subo la nota. Espera, que no puedo. Y después tenía una consulta sobre el 2B, que ese sí me lo corrigieron, pero nada, tenía una consulta. Pará, era el 4, me dijiste. Para que te subo Sí, el 4A y B. 10. Y para que te la tengo que cambiar después del... Así que acá sería un 45. Bien, ¿y cuánto tenías en el primero? ¿Cómo? ¿Cuánto tenías en el primer parcial? Ah, no, tenía 51, creo. No me da la sumatoria. No, Tengo que ir a recuperatorio, pero nada, quería preguntarte no, sí, para sí, está ir perfecto. más segura. No, sí, sí, perfecto. ¿Y después con cuál otra? Sobre el 2B. 2B. A ver, este lo corregí yo, a ver qué cartelito te puse. Mal tomada la región. Ah, claro. ¿El error cuál fue? El error es que no te decía el eje X. Si te hubiera Sí. dicho el eje X, es eso que pintaste, pero como decía entre las dos parábolas, el dibujito en realidad era esto y esto. Ah, ok. No, como me habías puesto eso, pensé que me estabas pidiendo la región tipo de arriba de esas dos regiones. Y yo como, pero no tiene sentido porque no tendría techo, entonces no, ahí sí, ahí Esas entendí. dos, claro, esas son las dos que hay que Genial, que marcar. dale, gracias. No, de nada. Y no sé si tenías alguna otra duda. No, de los otros sí los vi y sé que están mal, así que nada, ya los corregí igual. Quería preguntarte sobre estos. Buenísimo. Bueno, y Dale, gracias. de nada, no sé si alguien más tenía alguna duda de los exámenes o de la práctica. No, porque yo quería saber si habías dicho algo de cómo iba a ser el recuperatorio, porque yo no me había podido conectar. Vos sos de la Nada. comisión, sí, son todos de la comisión 2. Sí, de la del jueves. Ah, bien. No, todavía no sabemos bien, lo que charlamos hoy es como que hubo algunos chicos que por ahí les mandé el aviso. Tenemos parciales duplicados, o gente que usó cosas que no vimos, o gente que, eh, no sé, que en el primer parcial respondió cosas de otro tema. Entonces, hay una encuesta para completar, ¿sí? Porque yo les pregunté como, bueno, ¿qué es lo que sería más justo? Si a esos chicos por ahí que hicieron alguna macana, tomarles un oral aparte y que ustedes rindan como siempre, que en ese caso, bueno, en todos los casos van a ser 4 horas, digamos, ¿no? Que ustedes rindan como siempre, o si rinden todos con cámara y solo rinden oral en el caso de, bueno, que haya alguna desconexión o alguna cosa rara. ¿Sí? Entonces está la encuesta esa para completar y mañana lo decidimos. Ah, buenísimo. Sí, yo la vi y la completé. Pero nada, mi duda era más o menos habían dicho, bueno, el tiempo o cuánto. Claro, el tiempo sí, van a ser 3 horas y media y la media para cargar. ¿Sí? Lo que Ok, vamos a buenísimo. hacer, que bueno, a ustedes por ahí no le comenté, pero en la comisión 1 sí, de paso, por ahí, ya que está Manuela, mejor me viene bien para por ahí si alguno le pregunta. Fíjense que tienen un cartelito, ¿sí? Bueno, ellos rinden hasta las 2. No les voy a poner que se cierra, o sea, cosa de que nadie se quede sin entregar por ahí por 1 minuto, 2 minutos se queden sin entregar, pero sí, los que entreguen más tarde van a tener una penalización, ¿sí? O sea, si ustedes entregan 2, 6, 5, dice acá, por cada minuto tienen 2 puntos de penalización, o sea, si entregan 2 y 5 tienen 10 puntos menos, ¿sí? O sea, si se les cierra 12 y 1, digamos, la nota no les va a cambiar, si tardan 1 minuto más, 1 minuto menos. Pero la idea sería eso, para que, bueno, que intenten hacerlo a tiempo, ¿sí? Ok, buenísimo. Bien.
y bueno, y después sí, los del jueves vamos a ver. Los del lunes, como en general anduvieron bastante bien, se portaron bastante bien, rinden como siempre. Profe, Sí, más o menos, ¿ya saben cuántos ejercicios van a hacer aproximadamente en el recuperatorio? no, seguramente sean más, porque por eso es que van a ser 3 horas y media, o más incisos al menos, pero no todavía no sabemos bien cuántos van a hacer, eso lo hace Tadeo, así que Está bien. ¿Y van a focalizar sobre algún tema específico o no, no? todos, digamos, si tienen que Ok, empezar. Le subí 2 recuperatorios, si quieren, los del año pasado, por ahí, bueno, no es que van a ser parecidos a esos, porque estos del año pasado los había armado yo, y este los arma, lo que no teníamos asistente, y este los arma Tadeo, pero bueno, por ahí si quieren practicar algo más, ahí tienen los 2 recuperatorios del año pasado como para practicar. genial. Ahí ya lo estaba haciendo. Ah, bien, buenísimo. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. ¿El sábado a las 3 de la tarde la consulta, como siempre, o...? Como siempre, como siempre. Bien, bárbaro. Bueno, y los foros también, o sea, pueden usar los foros de los temas viejos y eso no hay problema. Genial. Gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna duda más? No, profe, yo no. Yo tampoco, profe. Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego. Chao, profe.